Ok, vamos a dar una breve explicación sobre la generalidad de la osteología. Le podemos decir que la parte ósea, vamos a ver aquí lo que es la osteología, la clasificación de los huesos y descripción de los huesos. Aparte de eso, vamos a ver los detalles, eminencias y depresiones articulares y no articulares. Empecemos. ¿Qué es la osteología? Es una rama de la anatomía que estudia el hueso como un órgano, como una unidad y con una función específica. Los huesos se estudian por su función, por su forma y dimensiones, por su ubicación topográfica y por sus detalles óseos. Si verificamos los huesos o estudiamos los huesos por su función, aquí tenemos que este, son cuatro funciones. La primera función es la protección, lo cual nos brinda el cráneo, el tórax, la pelvis, son huesos planos. El sostén, que es el sostén del cuerpo, lo brinda los miembros, la tibia, el fémur y la columna vertebral. La locomoción de los huesos se estudia por el sistema apendicular del cuerpo, que son los huesos largos, y la función metabólica tiene que ver que el hueso es una estructura que tiene coagulación, transmisión nerviosa y formación por células sanguíneas y plaquetas. Por sus formas y dimensiones, el hueso puede ser objeto tridimensional, puede ser clasificado en tres grupos. Los tres grupos son los huesos largos, planos y cortos. Vamos a empezar por los huesos largos. Aquí predomina la longitud. Aquí en estos huesos predomina la longitud. Forma parte del esqueleto de los, forma parte del esqueleto de los miembros eh, superiores e inferiores. Tiene características una diáfisis y una epífisis. Por ejemplo, el fémur, la tibia, el húmero. Este posee dos extremos que aquí vamos a hablar un poquito más breve. Eh, digamos que la epífisis es formada por un hueso esponjoso con una delgada capa superficial y tejido compacto, y la diáfisis es casi totalmente de tejido compacto con una pequeña parte de tejido esponjoso que delimita el canal medular. Esta es la estructura, el canal medular. Aquí tenemos, en esa imagen tenemos fácilmente lo que son los miembros superiores e inferiores, lo cual lo podemos clasificar en pies, tibia, peroné, fémur, eh, mano, radio, cúbito y húmero. Los huesos planos. El hueso plano predomina la longitud también, sobre la anchura sobre el espesor, contiene cara y un número variable de bordes. Están ubicados alrededor de las cavidades, como el hueso del cráneo y de la costilla. Y los huesos cortos no predominan ninguna longitud, son cuboideos y se describen por 6 caras, como por ejemplo soportan la fuerza de la depresión, por ejemplo los huesos del carpo, tarso y vértebras. Ok. Digamos que los huesos neumáticos no entran en la clasificación de los huesos cortos, ya que tienen una cavidad en su interior maxilar, etmoidal, efenoidal y frontal. Por ejemplo, que están allí son los huesos neumáticos, ellos nos ayudan a amortiguar toda la parte de la cabeza, por ejemplo la cara, y allí la imagen puede escribirlo para un mayor entendimiento. La parte de los huesos samoideos son huesos pequeños, pero se encuentran más que todo en el hayus, en el pulgar, en el hayus, perdón, y en el flexor del pulgar. La función de estos huesos es reducir la fricción del tendón con la superficie ósea y modificar la dirección del estiramiento del mismo. Ok. ¿Cómo se estudian los huesos por sus dimensiones? Huesos largos, huesos planos, huesos cortos. La mayoría es la descripción de la diáfisis, los huesos largos por la descripción de la diáfisis y la epífisis. Los huesos planos por sus caras y por sus bordes, sus detalles óseos. Los huesos cortos por sus caras y detalles óseos. Digamos que por la ubicación topográfica podemos clasificar el esqueleto óseo por una parte axial y perpendicular. El esqueleto axial contiene lo que son los huesos de la cabeza, cuello, vértebras, costillas, esternón y sacro, y el apendicular, huesos de los miembros superiores e inferiores.
Para generalizar, podemos decir que los huesos están constituidos por 208 huesos, los cuales son 26 en la columna vertebral, 8 huesos en el cráneo, 14 huesos en la cara, 8 en el oído, 1 en el cuello, 25 en el tórax, 64 en el miembro superior y 62 miembros inferiores. Por los detalles óseos podemos clasificar por eminencia, depresiones. Por la eminencia y depresiones. ¿Qué es una eminencia? Son detalles que sobresalen en el hueso, y las depresiones son excavaciones. Por ejemplo, la espina de la tibia es una eminencia ósea. Ok, eminencias no articulares, eminencias articulares. Tenemos aquí que la eminencia articular, el detalle óseo de uno de los extremos es un segmento de esfera, por ejemplo, la cabeza femoral. Cóndilo, el de forma ovoidea y de eje mayor en sentido anteroposterior, por ejemplo los cóndilos femorales. Se puede decir que en el húmero, la cabeza del húmero, se puede decir que es una cabecita, capítulo, capetáculo, parecida a la tróclea. Eminencia articular de forma polia al trócleo humeral. Por ejemplo, aquí en la parte de la articulación radiocarpiana, esa que estamos viendo allí, es una articulación elipsoidal. Contiene allí una eminencia articular de forma ovoidea y de eje mayor a transversal. Esa se llama articulación radiocarpiana. ¿Okay? Este que estamos viendo acá, podemos decir que ese que está allí es el isquion con lo que es el parte del coxis, hueso coxal, el unión de esos dos huesos. Allí tenemos la tuberosidad isquiática, esa parte que se ve rojo allí que está señalando, y tenemos línea. Por ejemplo, el cráneo se divide en línea, clasifica en línea. ¿Qué es un proceso? Es una eminencia no articular de forma definida que excede al hueso. Trocante, ¿qué es un trocante? El trocante es una eminencia articular de forma regular que permite la descripción de caras y bordes. Ejemplo, trocante mayor del fémur, tubérculo del húmero. Las depresiones articulares son excavaciones en superficie de hueso que no forman parte de una superficie articular, y las depresiones no articulares son excavaciones de superficie del hueso que no forman parte de una superficie articular. Por ejemplo, el surco, canal, fosa, incisura, agujero, aditus, seno. Okay. Una de las depresiones no articulares contenemos aquí la depresión lineal, alargada y acanalada, ejemplo, surco del hueso parietal. Eso que es el surquito que vemos allí, que es un canal. El canal es una solución de continuidad de forma de túnel labrada en el hueso, ejemplo, canal radial, canal bicipital. Que es una fosa, una depresión amplia y poco profunda, ejemplo, fosa subescapular. Tenemos también lo que es la incisura, los agujeros. Las incisuras son depresiones que se encuentran en el borde óseo, y los agujeros son solución de forma continua en el hueso para el paso de elementos neurovasculares. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se le puede denominar aditus, que es marca de la entrada de la cavidad ósea, ejemplo, aditus orbitario. Y seno son una cavidad neumática, por ejemplo, el seno de la cavidad sinusal, que es un seno maxilar, ese que estábamos nombrando allí. En esta imagen podemos ver claramente que es una cabeza. Ahí vemos la cabeza del fémur, que es un trocante, ahí donde estamos señalando, y que es un cóndilo. Aparte, el epicóndilo. Son las vértebras de la costilla. Aquí tenemos un orificio vertebral, tenemos aparte de eso tenemos el húmero, el tubérculo mayor del fémur. Ok, esto fue una breve explicación de lo que fue parte de la osteología.